Pues bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta, 12:38, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a empezar la entrevista, en este caso con José María Campos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado. Pues recordemos que José María Campos, CEO de la empresa Celerin, que es una empresa de movilidad sostenible e inteligente. Y si te parece, José María, a mí siempre me gusta empezar un poquito preguntándoos a los que sois CEOs que de dónde viene la idea, cómo surge, qué es lo que os motivó a dar este paso, a crear la empresa, porque siempre esta parte pues, puede ayudar a otros emprendedores que quizás siempre tienen esa idea y les cuesta dar ese paso, y que entendamos que también aquí en España tenemos buenos emprendedores, buenas ideas y que tenemos que apostar más por ellas, yo creo. Bueno, empezó con una charla, ¿no? Como casi todo, una charla entre compañeros de la universidad. Yo estudié en Boston hace ya unos años, me gradué allí, soy ingeniero. Y bueno, una charla entre varios compañeros, algunos de ellos estaban empezando a montar en aquel momento una empresa de car sharing allí en la ciudad de Boston, que continúa actualmente con mini vehículos. Y bueno, de esta conversación nació la idea de montar algo similar aquí en Europa, ¿no? Y en concreto en la ciudad de Madrid. Y así es como nació Celerin. Empezamos actividad muy centrada siempre en resolver la movilidad de los trabajadores y de las empresas, y tocando muchos palos, ¿no? En su momento tocamos el palo del car sharing, hacemos también planes de movilidad, y lo que estamos haciendo actualmente es el servicio de transporte a la demanda, pero no solo ya para empresas, sino para multitud de colectivos, ¿no? Por ejemplo, empresas de transporte público y demás. Digitalizar en transporte público es quizá lo que más se aproxima a lo que hacemos actualmente. Antes de entrar un poquito más en que nos expliques esa parte de Celerin, tú que acabas de decir que has estado en Estados Unidos, que has estado trabajando allí, la parte esta del emprendimiento, yo creo que es otro mundo, ¿no? Allí, además, cuando tú tienes una idea, no es quizás como en España, que quitando Madrid y alguna ciudad más, es más fácil poder implementar las ideas. Es totalmente otro mundo. No es otra dimensión, es otro mundo completamente distinto. Hasta la idea de que solo en la costa oeste en la costa este de Estados Unidos, la inversión en este tipo de startups, de cualquier tipo de startup, es 10 veces, creo que está del orden de 10 veces la que se hace en toda Europa. Y el tamaño de nuestras economías, Europa y Estados Unidos, es muy similar, de varios billones de euros, ¿no? Entonces, esa diferencia de tamaño no es solo una diferencia de tamaño, sino es una diferencia de están en otro mundo. ¿Cómo lo hacen? Pues con procesos, está muy profesionalizado, está muy estudiado, está muy analizado, está muy procedimentado, y hay todo un mundo, todo un enclente, un conjunto de profesionales que trabajan alrededor del sector, ¿no? Dentro de, vamos a decir, quizás esa facilidad que puedan tener allí, cuando vosotros tenéis la idea y decidís implementarla aquí en Madrid, desde cada uno de los gobiernos, es decir, desde la comunidad o desde el ayuntamiento hasta el propio Estado, ¿hay facilidad y agilidad para que a mí se me ocurre una idea como la vuestra y se puede llevar o implementar de forma rápida, o hay muchos requisitos, mucha burocracia que en definitiva lo que hace es que incluso en algunas situaciones se te quiten hasta las ganas de empezar? Yo te diría que más en el segundo, es la segunda opción que me planteas. O sea, ayuda al principio, cero. Absolutamente cero. Y todo lo contrario. O sea, son todo obstáculos y son todo problemas. Sí, es verdad que nosotros muy recientemente nos ha aprobado el CET y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial de España
creo que dependen del Ministerio de Industria, nos ha aprobado un proyecto y eso nos ha dado algo de financiación, pero ha sido tras 3 años y tras un proceso de consolidación bastante importante, ¿no? Y ahora, ya que lleváis un tiempo, exactamente, porque podéis entrar en su página web, celerin.com, para ver un poquito mejor quiénes son, en qué consiste la empresa, pero tenéis aquí una palabra que mucha gente no va a saber lo que es la de sublet dinámico. Exactamente, ¿en qué consiste? O sea, básicamente es un vehículo, tú contratas un vehículo bajo demanda a través del móvil. No sé, por ejemplo, estás en el centro de Madrid y quieres ir al aeropuerto. Pues solicitas un trayecto. Hay una plataforma detrás que está buscando otros usuarios, además de ti, que quieran ir en ese momento al aeropuerto y que coincidan parcial o totalmente en la trayectoria y puedas compartir viaje en una minivan que viene, te recoge no en la puerta de casa, sino en la avenida próxima más cercana, avenida de circulación rápida, te recoge y te lleva al aeropuerto. Compartiendo el vehículo es un taxi compartido. Compartiendo el vehículo compartes gastos y compartes sobre todo emisiones, con lo cual estás yendo a una movilidad de menor coste y de menos contaminante, ¿no? Es un servicio que funciona en muchas ciudades. En Berlín lleva 2-3 años operando. Desde la administración pública. En otras ciudades, en Estados Unidos, lleva algo más de tiempo. Está funcionando en multitud de ciudades, ya sea con taxis, a través de un servicio público o bien servicios privados, ¿no? Pero en España, pues bueno, no tenía ningún tipo de presencia o esta tecnología era completamente residual, ¿no? Esa es una de las posibles configuraciones que tiene la tecnología, pero también tiene otras configuraciones como, por ejemplo, trayectos de primera y última milla que llamamos nosotros, que es, yo vivo en Alcobendas o en Tres Cantos, en una urbanización que está pues a 7 kilómetros de la estación de tren, y lo que tengo es este servicio que me va a llevar hasta la estación de tren a primera hora de la mañana en un primer salto, compartiendo vehículo con otras personas, con lo cual el coste es mucho menor de el que tendría un vehículo normal. Me lleva en un primer salto hasta la estación y luego ahí puedo coger el tren para acercarme al centro de Madrid de forma muy rápida, ¿no? Es una solución que está muy implementada en otros países, pero aquí en España todavía es muy embrionaria. Otra posible aplicación en lo que llamamos la España vaciada, tenemos muchas zonas, muchas regiones de España que tienen muy poca población y que en cambio mantienen un servicio de transporte bastante, digamos, de poca calidad porque son... no sé, se me ocurren territorios, incluso en las Islas Canarias, donde hay muy poca población y hay 7, 8 líneas de transporte tradicional, líneas fijas que cruzan esos territorios con muy bajas frecuencias y totalmente vacías, porque la gente no los coge, porque entonces este tipo de servicios sustituye al transporte tradicional en esas zonas y lo que hace es abaratar muchísimo los costes y además mejorar mucho la calidad porque acerca el punto de recogida a la puerta del usuario, ¿no? A la puerta de casa, ¿no? En este sentido, entiendo que lo que es inversión en software al final es el punto importante, ¿no? Porque es lo que te permite poder adaptar un poco a todas las circunstancias que nos has dicho. Es decir, sin ese software, sin esa inteligencia, sin esos algoritmos, sería bastante complicado. Claro, sería imposible, ¿no? Sobre todo, o sea, esta solución no es nueva, en realidad es un servicio que existe en otros países. En Marruecos lo llaman el taxi compartido, en Ecuador lo llaman la buseta. O sea, no es nuevo. Y de hecho funcionaba a principios de este siglo en la ciudad de Nueva York de forma muy informal y funcionaba como, pues llamabas a un teléfono y querías decir, oye, yo quiero ir mañana a tal sitio. Y entonces lo que había es pues mucha gente detrás haciendo el matching entre distintos usuarios que iban
a la misma hora al mismo sitio y te metían pues en el mismo vehículo, ¿no? Este tipo de servicios ahora lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Gracias a la tecnología lo puedes hacer a través de una plataforma y tienes una serie de algoritmos que están haciendo pues un montón de cálculos detrás y te ofrecen esta opción de movilidad, ¿no? Entiendo que este software se podría adaptar a distintos sectores. Has dicho uno, el taxi, pero quizás para esos autobuses que hemos hablado en las Islas Canarias o incluso dentro de la España profunda, que pasan autobuses, pero que no se sabe muy bien en qué tiempos, en qué frecuencia, etcétera. Si tú tienes un software que permite a todas esas personas decir, lo voy a necesitar, el software nos va a decir más o menos en qué rangos de horas lo vas a necesitar y es mucho más fácil y aparte económico, ¿no? Porque reúnes a mucha más gente que no vamos a decir, a trocitos sueltos. Exacto. Es ahí donde la tecnología es un efecto típico, por otro lado, de la tecnología. Lo que hace es incrementar muchísimo la eficiencia en cualquier proceso, en cualquier actividad humana. La tecnología cuando entra, antes tenías que enviar un documento, para enviarlo a Singapur tardabas 2 meses. Apareció el fax, lo enviabas por fax en media hora. Ahora le das un clic al botón al teléfono y lo envías en un segundo, ¿no? Entonces, es un efecto típico de la tecnología. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en esos territorios hay pues gente que no está tan habituada a utilizar tecnología, gente mayor, gente con determinadas limitaciones a nivel tecnológico que hay que tener en cuenta. Y entonces, incluso en esos casos, la tecnología entra a resolver, ¿no? Aparecen los robots o los bots que llamamos, que llaman por teléfono a ese usuario, a esa señora de 70 años, para decirle que su autobús o su vehículo le va a recoger dentro de 20 minutos, a los 10 minutos la vuelve a llamar, le dice el punto de recogida o incluso la señora puede llamar y puede hablar con un sistema que le da información puntual, ¿no? Viendo lo que estás explicando, ¿tú por qué crees que las administraciones públicas al final no acaban de dar el paso, digamos, de contrataros digamos, de contrataros e empezar a implementar esas cuestiones, ¿no? Porque vamos viendo que en Madrid cada vez hay más restricciones para poder acceder con el coche. Todo va al final encaminado a esa Agenda 2030. ¿Qué les falta a las administraciones para dar ese paso? Porque entiendo que al final el trabajo y la inversión la hacéis vosotros. Ellos lo que tendrían que simplemente ya es a lo mejor pagar por el uso de ese software o alguna cuestión, pero lo que es el trabajo complicado, eso ya viene hecho. Bueno, sí, no. O sea, lo primero y lo más importante, por lo menos desde nuestra perspectiva, es que debería ser una tecnología española. Quiero decir, una tecnología que hayamos desarrollado aquí y que consumamos aquí, ¿no? Que no pues pase lo de siempre y que sea al final una tecnología que nos viene de Estados Unidos y que acabamos comprando aquí. Y es todo trabajo que sacamos fuera, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que la administración sí tiene la dirección adecuada, sí lleva la dirección adecuada. Quizá para nuestra impresión no la velocidad adecuada. Deberían ser mucho más rápidos y no lo están haciendo. No lo están siendo. También entiendo el punto de perspectiva de la administración pública porque ellos no solo, o sea, tienen un ámbito de responsabilidad mucho mayor, ¿no? Y hay muchas personas a las que puede afectar este tipo de tecnologías. Es un ámbito, el transporte, igual que el de la energía, en el que hay que hacer una planificación muy detallada, muy cuidadosa y sobre todo a muy largo plazo, porque los cambios, lo estamos viendo ahora con la crisis de Ucrania, los cambios son muy complicados, no podemos dejar de la noche a la mañana de importar petróleo de un país como Rusia, porque no tenemos una infraestructura montada para poder hacerlo, ¿no? Que nos permita poder hacerlo. Por eso, quizá esas velocidades de las administraciones públicas son pues, siempre un poco más lentas, ¿no? Sí, entiendo que a lo mejor liberar aún más el sector, ya tuvimos hace unos años, yo creo que fue antes del COVID, ¿no? Aquellas manifestaciones, porque había un sector que se sentía, vamos a decir, maltratado. Entiendo que a lo mejor liberar del todo no se puede ir a hacer, pero al final es el avance de la tecnología. Si vamos cada vez a que
por lo que se va hablando, gente del sector, hablamos del sector del automóvil, que cada vez se van a comprar menos coches porque al final se va a pagar por su uso, donde empresas como la vuestra van a ser muy necesarias para compartir, porque la gente, si ya no compra el coche cuando quieran bajar a Madrid o es transporte público u otras alternativas, entre ellos la vuestra, tienen que liberarlo, no les va a quedar otro remedio. Está claro que el liberalizar un sector lo dinamiza muchísimo, ¿no? Porque ya al estar menos regulado, está menos controlado desde la administración pública y entonces tienen menos frenos, esos frenos de la velocidad de la administración pública que comentábamos antes, ¿no? Entonces es mucho más rápido, los cambios se incorporan mucho más rápidos. Es muy típico el caso de Estados Unidos, ¿no? Que es en general, está mucho menos regulado y donde la economía se mueve de forma mucho más rápida, es mucho más ágil y tiene sus ventajas. También tiene sus desventajas, ¿no? Que generalmente en los servicios muy liberalizados acaban teniendo problemas de calidad, ¿no? Y entonces es cuando aparece un transporte público como, por ejemplo, el americano, que es comparativamente al europeo, pésimo. Pésimo es poco, probablemente. Entonces, hay que siempre, como decía, creo que era Aristóteles, la virtud es un punto intermedio entre dos extremos, ¿no? Entonces, has comentado el tema de los taxistas, o por lo menos así lo he recibido yo, lo he entendido yo. Sí. Yo creo que, o sea, creo, y voy a lanzar a romper una lanza en favor de los taxistas. Los taxistas están tremendamente regulados, muy regulados y comparativamente mucho más que el VTC. Entonces, esa diferencia sí es injusta. Me parece que es injusta. Y lo que tiene que haber es una normalización de ambos. O sea, tiene que haber probablemente un acercamiento entre la regulación que tiene el sector del taxi, desregularlo más y regular mucho más el sector del VTC, donde tenemos conductores que están pues en determinadas condiciones. Entonces, tiene que haber un acercamiento en ese sentido. Ahora bien, tampoco creo que actuar como lobby y tratando de imponer una serie de condiciones sea el camino adecuado. Yo creo que tiene que haber un diálogo y tiene que haber una racionalidad detrás. No podemos actuar desde la irracionalidad. Sí, que al final juguemos todos con las mismas reglas. Pues José María Campos, muchas gracias por haber accedido a la entrevista. La verdad que espero que a los oyentes les haya hecho ver un sector muy interesante, donde hay una posibilidad de que una empresa española pueda, como bien has dicho, conseguir un nivel donde pueda vender a otros países su software, sus ideas y creo que eso es importante y que espero que tengas mucho éxito y que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. A vosotros. Encantado. Un placer. Un placer igualmente. Pues 12:57. Espero que os haya gustado la entrevista. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Un saludo. Mi fama